Bien, ahora vamos a realizar por medio de Excel, vamos a llenar la tabla de análisis de varianza de 3 factores, en la cual ya aquí se muestran los valores del problema, en la cual tenemos variando 3 operadores, 3 catalizadores y 2 tiempos de lavado. Bien, entonces vamos a proceder. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? A saber si el valor de, aquí en la tabla no aparece en varias columnas, donde está la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el valor de f, el estadístico de f de Fisher, y la f de tablas o la f crítica, y si el valor calculado de f es mayor que el valor de tablas o la f crítica, entonces podemos decir que, bueno, se rechaza la hipótesis de que hay un efecto significativo, ¿no? Entonces, en el factor A, y así sucesivamente en el factor B, en el factor C, que es el tiempo de lavado, el B es tipo de catalizadores, A es el tipo de operador o el número de operador, las interacciones entre los factores A, B, que es operador y catalizador, B y C, que es catalizador y tiempo de lavado, A y C, que es el operador y tiempo de lavado, y las interacciones entre los 3 factores. Posteriormente también necesitamos sacar los valores de error y el total. Ok, el valor de f de tablas lo podemos consultar en las tablas que están en el apéndice de, pues normalmente en cualquier libro de probabilidad estadística, donde están las tablas de Z, de la T de Student, de H cuadradas, también están las de F. Y la F calculada, lo vamos a obtener. Y lo primero que vamos a calcular es la suma de cuadrados del factor A. Y para eso vamos a entender que de esta tabla que tenemos, qué es el factor A. Tenemos 3 tipos de operadores, el cual el operador 1 le corresponden estos 18 datos, que pues ya en su momento ya vimos que es, pues cada uno del operador 1 con el catalizador 1, pues serían estos 3 y estos otros 3. El operador 1 con el catalizador 2, pues serían estos 6 valores, y el 1 con el catalizador 3, pues serían estos 6 valores. Okay. Y lo mismo se haría con el operador 2 y así variarían. Ok, entonces ahorita vamos a hacer solamente el operador A o el factor A, y vamos a sacar la suma de cuadrados del factor A. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a promediar cada uno de los operadores. Vamos a poner aquí que es igual al promedio. Vamos a poner promedio y seleccionamos esta parte. Aquí nos da el primer valor y vamos a copiarlo hacia abajo para que nos dé los otros 3 promedios de cada uno de los operadores. ¿Y qué vamos a hacer enseguida? Pues vamos a sacar lo que es, vamos a sacar algo que lo vamos a ocupar bastante, y es la media de cada uno de ellos, y esta la podemos calcular con un promedio. Sería promedio de, pueden ser estos 3, el promedio de los promedios de los operadores. Entonces vamos a poner, sería nuestro promedio general, vamos a ponerlo que resalta, vamos a ponerlo más grande. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos sacar la diferencia y elevar al cuadrado. Ok, vamos a poner que sea igual, abrimos paréntesis, ponemos este primer valor y lo restamos a la media general y vamos a elevar al cuadrado. Está como es configurado el teclado. Voy a poner 2, ahorita lo corrijo.
Bien, ahí está la potencia al cuadrado y vamos a hacer lo mismo hacia acá. Vamos a copiar. Vamos a poner que sea igual a, para poder copiarlo necesitamos bloquear con F4 lo que es la parte de la media general, y ahora sí vamos a copiar. Aparecen nuestros valores. Posteriormente vamos a sumar, ponemos aquí en autosuma, no, que nos sume esta parte de arriba. Nuestro valor aquí, vamos a centrarlo, vamos a quitarle un poquito de esto, de números aquí. Y lo que vamos a hacer, según nuestra cuenta, aquí vamos a poner nuestro valor de la suma de cuadrado de A. Y para, si nosotros recordamos nuestras fórmulas, la suma de cuadrados del factor A es la sumatoria de las diferencias que acabamos de hacer, las diferencias estas de las medias del operador A menos la media general elevado al cuadrado, pero ya que se suman las tres, se tiene que multiplicar por el producto de B, C y N. Vamos a poner aquí cuánto es A, nos va a servir esta parte. Vamos a poner A, B, C y N, en donde A viene siendo la cantidad de elementos del factor A, que es 3. B viene siendo el número de catalizadores, que también es 3. C es el número de tiempos de lavado distintos, que es 2. Y N es el número de réplicas que hay por cada uno de ellos, que son 3. Entonces vamos a poner aquí 3. ¿Y para qué nos va a servir? Pues primero, para sacar la suma de cuadrados de A, es este valor que nos dio de 0.7768 va a multiplicarse por el producto de... ¿Cómo recordar esto rápido? Si se va a tomar el factor A, se va a multiplicar por las otras tres letras. Sería por B, C y N, o B, N y C, o N, en el orden que quieran, no importa. Entonces esto es igual, vamos a poner aquí que sea igual a B por C por N. Entonces vamos a poner aquí que sea igual a la multiplicación de estos dos. Ok, ahí está, y tenemos nuestro primer valor, y este va a ser este de aquí. Ahí tenemos nuestro primer suma de cuadrados. Vamos a ponerlo así. ¿Qué vamos a hacer para obtener el de B? De manera similar, pues necesitamos sacar cuánto es cada uno de los catalizadores 1, de los catalizadores 2, catalizadores 3. Ahora, si nosotros sumamos todos los elementos del catalizador 1, son estos que estoy señalando o seleccionando, más estos de acá, porque también son catalizador 1. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Que sea igual al promedio de... Bien, entonces vamos a sacar el promedio de los valores que tenemos en 1. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle que sea igual al promedio. Y seleccionamos el primer bloque del catalizador 1. Y luego este de acá. Esta parte también. Paréntesis y ya tenemos el primero. De una manera similar, vamos a hacer los otros dos. Vamos a ver si no es para corroborar. Efectivamente son estos dos, y esos efectivamente son estos dos. Ok, ¿qué es lo que sigue aquí? Pues necesitamos sacar la diferencia, así como lo hicimos con el de suma de cuadrados de A con respecto a la media general.
Vamos a poner aquí que sea igual, abrimos paréntesis y le ponemos que sacar la diferencia y elevarlo al cuadrado. Ok, no hay que olvidarnos, si queremos copiarlo, poner en la parte que es fija, ponerle F4, darle Enter y ahora sí podemos copiarlo. Bien, ahí aparecen nuestros valores y ¿cómo obtenemos? Ya vamos como en esta parte de lo que fue la suma de cuadrados de A. Ahora ya tenemos aquí las diferencias y la base de cuadrados. ¿Por cuánto se va a multiplicar la suma de cuadrados de B? Pues sería por, si es B, sería por A, C y N. Que vamos a poner aquí cuánto sería A, C y N. Voy a nomás quitar un poquito esto. Ok. Control. Aquí lo voy a poner acá. Ok, si esto va a ser igual a, si es B sería A por C y por N. Ok, nuevamente el 18 y lo vamos a multiplicar. Esta sería la suma. Voy a poner una autosuma aquí. No lo agarró. Ok. Autosuma. No le okay. Luego, pues ya nomás multiplico 18 por este valor con la sumatoria y nos da 10.18. Y ese valor que tenemos aquí, vamos a poner así y va a ser este. Suma de cuadrado del factor B. Bien, ya tenemos la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrado de B, vamos con la suma de cuadrados de C. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de C está todo lo que es de 15 y todo lo que es de 20. Bien, entonces vamos a sumar pues todo esto de aquí y luego todo esto de acá. Bien, vamos a poner que sea, sumamos y promediamos. Okay, vamos a poner aquí que sea el promedio de todo esto. Y hacemos lo mismo para acá. Nuevamente vamos a poner que sea igual. Vamos a sacar la diferencia y elevar al cuadrado. Nuevamente, si queremos copiarlo, ya sabemos. F4, listo, copiamos. ¿Qué sigue? Pues hay que sumar. Esto de acá. Y como es la suma de cuadrados del factor C, sería A por B por N. Vamos a poner que sería A por B por N. 27, la suma de cuadrados del factor C va a ser igual a 27 por 0.043896 y nos da 1.18519. Voy a ponerlo que sea igual a esto y ahí ya vamos llenando nuestra tabla ANOVA. ¿Qué sigue? Pues vamos ahora con las interacciones. Primero vamos con AB, luego con BC, luego con AC. ¿Qué sigue después de esto? No sigue ABC, porque como se los explicaba en la parte donde les iba diciendo la metodología, es una fórmula más complicada, más compleja que hacer el de error y el de la suma de cuadrados totales y sacarlo por diferencia. Entonces se puede hacer de esas dos formas. Yo les voy a explicar cómo hacerla por diferencia, y por diferencia vamos a obtener el valor de la interacción ABC.
Sí, pero no lo vamos a hacer por fórmula. Entonces vamos primero con la interacción AB. Bien, vamos con la suma de cuadrados de AB, la interacción AB. Y vamos a hacer lo siguiente. Para sacar la interacción de AB tenemos que combinar o hacer coincidir el operador 1 con el catalizador 1. Y resulta que para 1, 1 son estos de aquí más estos de acá. Entonces hay que sacar el promedio de estos dos. Vamos a hacer una tablita por acá. Y voy a poner que sea igual al promedio de estos de aquí más estos de acá. Sí, es el promedio de estos primeros tres y estos otros tres. Bien, aquí tenemos. Y vamos a copiarlos para acá. 1, 2. Vamos a comprobar. Efectivamente es el promedio de ellos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a sacar el promedio. Promedio de estos siguientes tres. Y también estos siguientes. Hacer igual, ponemos promedio y serían vamos a centrarlo, vamos a quitarle un poquito de... Y vamos a sacar promedios así. Para las interacciones se tienen que sacar promedios por renglón y por columna, a diferencia de lo que fueron los factores A, B y C. Ok, vamos a sacar ahora promedio así. Promedio de renglón. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí vamos a sacar el promedio por columna. Y vamos a copiar. Ok. Vamos a alinear esto. Para hacer diferencia voy a poner esto del mismo color acá. Como ven, aquí yo le asigné un color como salmón al renglón, que vendría siendo el factor A, pero también como es interacción con el factor B y el factor B lo puse con color verde, esta parte que le corresponde a la parte de las columnas o factor B lo voy a poner con ese color, nomás para identificar. Y este pues es, si se fijan, es el mismo valor que tenemos de la media general, lo vuelvo a poner en rojo. Ahí está, le voy a dar un poquito de tamaño. Ok, ¿y qué se va a hacer aquí? Pues vamos a calcular por medio de la fórmula. La fórmula nos dice que hay que sumar cada una de, miren, vamos a hacer esto. Cada uno de esos valores se va a calcular así. Sería el primer valor de la interacción menos el promedio de renglón más el promedio general. Y se eleva al cuadrado. Sería el cuadrado. ¿Sale? Y ya tenemos el primero. Voy a quitarle. Ahí está. Y esto se va a hacer y nos va a quedar una matriz igual como de 3 por 3. Y ya que tengamos esos valores, ya nomás vamos a multiplicar por, como es la interacción A-B, lo vamos a multiplicar por las letras que faltan, que sería C, y por N, sería por 6. Ok, vamos haciendo lo mismo. Vamos a
hacer lo mismo para cada una de ellas. Y nos va a llevar a llenar esta tablita. Bien, ya que tenemos cada uno de los valores ya calculados, aquí voy a poner el ejemplo, este último, pues fue de tomar el último valor, que era 11.55, menos el promedio de renglón, que era 11.9, menos el promedio de columna, que era 11.2722, más la media general, que era 11.23, y se elevado al cuadrado. Okay. De esa manera llenamos esta tablita. Y lo que sigue es, siguiendo con la fórmula, vamos a poner aquí que como es A por B o AB, nos queda C por N. Vamos a poner aquí que es igual a C por N. Nos da 6. La suma de todo esto, esta tablita de las diferencias, es igual. Voy a poner suma. Y selecciono esta tablita. Cierro paréntesis. Y que nos falta solamente multiplicar esas dos partes. C por N y por la sumatoria de estos valores. Vamos a poner 6 por 0.79. Y nos da 4.77. Este va a ser la suma de cuadrados de AB. Lo seleccionamos así. Bien, ¿qué sigue? Sigue la suma de cuadrados de AC. Y para la suma de cuadrados de AC tenemos que hacer una tablita similar. Y para obtener ese valor vamos a hacer un espacio para AC. Bueno, aquí me brinqué BC, pero no importa. Aquí podemos ver que el color salmón, que sería el color A, está como de renglón, y de columna ahora está el color amarillo, o como color beige o paja. Entonces vamos a ponerlo así, y vamos a tomar todo lo que coincide con el tiempo de lavado de 15 con el operador 1, y es todos estos valores. Luego 1 y 20 serían estos de acá, 2 y 15 serían estos de aquí, y así sucesivamente. Entonces vamos a sacar el promedio. Vamos a poner, recordando que toda fórmula empieza con igual, vamos a poner promedio. Y seleccionamos toda esta parte. Vamos a hacer lo mismo. Permítanme. También se puede corregir de esta manera. Y ok, aquí tengo un error porque se va bajando de uno en uno, ese es el problema. Ok, entonces vamos a corregirlo así porque era esta parte, y obviamente este también tiene este mismo error. Tienen estos tres. Y por último lo bajamos hasta acá. Ok, ya está arreglado. Lo que sigue es sacar el promedio por renglón y por columna. Ponemos promedio, estos dos valores, y copiamos, sacamos el promedio por columna. Y lo copiamos. Si hacemos esto hasta acá, nuevamente podemos ver que es el de la media general, que es el que venimos utilizando, con rojo y más grande, etcétera. Okay. Entonces ese es el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en la suma de cuadrados de la interacción AB. Vamos a poner igual, sería, abrimos paréntesis, tomamos el primer valor de la interacción, menos el promedio por renglón, menos la media de columna, más
más la media general, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Y hacemos lo mismo aquí, ponemos igual, abrimos paréntesis, el primero, ese valor, menos la media por renglón, menos la media de la columna, más la media general, cerramos y elevamos al cuadrado. Son poquitos, vamos haciéndolo así rapidito. Y el último sería este. Ok, no está claro que aquí hay un error. No agarró un valor, entonces sería ok, voy a corregirlo, sería igual, abrimos paréntesis, no agarró este valor, menos la media de renglón menos la media de columna más la media general y elevamos al cuadrado. Y este por último va a ser igual, menos más, cerramos y elevamos. Si hubo un error de dedo. Lo que sigue es sumar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a copiar esta parte de aquí. Y aquí le vamos a poner C. Y esta va a ser igual, vamos a sumar. Vamos a poner suma. Sumamos estos 6 valores. Si como es la interacción AC, pues vamos a multiplicar por B y por N. Vamos a poner aquí que sea igual a B por N. Y la suma de cuadrados de la interacción AC va a ser la multiplicación de 9 por 0.32, 37, 45, etc. Y aquí está nuestro valor. Vamos a centrarlo. Y lo vamos a poner acá. Es igual a 2.9137. Vamos a ponerle el mismo número de decimales. Ya tenemos 5 de esos valores, vamos con la interacción BC. Le recordamos que no vamos a hacer la de ABC, nos vamos a brincar la del error, la de total y por diferencia vamos a conocer este de aquí. Bien, ahora vamos con la interacción de los factores B y C. Ya hice un espacio ahí para poner los valores. Aquí estoy indicando 1, 2 y 3 en verde y voy a poner aquí 15 y 20 que son los tiempos de lavado. Lo voy a poner así nomás. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué? Porque como los dos vienen en forma de columna, para que no se confunda con los 1, 2, 3 del operador A que viene en color salmón. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Los que coinciden con 1 y el tiempo de lavado de 15 vendría siendo lo siguiente. Sería esta parte de aquí, luego esta parte de la segunda columna y así la tercera, y de esta manera sacaríamos estos valores. 15, lo del tiempo de lavado en 15 y el 1. Ok, entonces serían estos valores
y así nos vamos cambiando de columna. Voy a sacar los promedios. Del segundo. Ese sería el tiempo de lavado 15 y el catalizador 1. El tiempo de lavado 15 y el catalizador 2 tendría que estar aquí abajo. Voy a poner aquí promedio. Eso hay que tener cuidado, no sea que uno vaya a agarrar otra orientación distinta. Y es importante saberlo porque como vas a hacer un promedio por renglones y columnas, que después te pueda servir en la fórmula para sacar la interacción BC, eso debe quedar muy claro, si no nos va a dar otro valor. Entonces vamos a poner promedio, sería 15 y 2 sería esto de aquí, luego sería promedio y así llenamos la tabla. Sacamos el promedio por renglón y por columna. Promedio, estos dos valores, y copiamos. Sacamos el promedio por columna. Y copiamos. Nomás comprobamos nuevamente aquí. Sí se ve un poco distinto porque le puedo. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, es el primer valor menos la media, el promedio por renglón, la media de la columna, menos la media de la columna, más la media general, se le va al cuadrado y nos van a dar 6 valores más, una tablita como esta, y lo vamos a sumar y lo vamos a multiplicar por A y por N, que viene siendo por 3 y por 3, nuevamente por 9 aquí. Ok, vamos a poner el primer ejemplo, abrimos paréntesis, sería el primer valor menos la media del renglón, menos la media de la columna, más la media general, elevamos al cuadrado. Vamos a quitarle decimales aquí para que se pueda apreciar. Ahí está. Y así vamos a hacer lo mismo y nos va a dar esto de aquí. Vamos a tener nuestros valores. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Bien, ya que tenemos aquí nuestros valores, llenamos esta tablita y vamos a hacer la suma. Por aquí, igual a suma, seleccionamos estos valores, aquí ponemos el 3 por, sería BC, sería A por N, y por último vamos a multiplicar estos dos. Nuestro valor de la interacción BC y eso lo vamos a poner acá. Ya tenemos los valores de las interacciones A, B y C, o AB, BC, AC y de los factores A, B y C por separado. Ahora vamos a proceder a calcular la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total, y para eso ocupamos la tabla inicial contra
lo que es el promedio de cada uno de esos tres. Entonces vamos a hacer primero el del error. Bien, ¿y cómo le vamos a hacer aquí? Primero tenemos que, para sacar la suma de cuadrados del error, es calcular los promedios de cada uno de esos tres valores, que viene siendo el operador 1, catalizador 1 y así. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí promedio y voy a tomar las tres réplicas. Vamos a ponerlas así. Voy a hacer lo mismo para acá, promedio, y voy a agarrar los siguientes tres en esa misma columna, y aquí por último voy a poner promedio y voy a tomar el promedio de los últimos tres. Ok, y luego esto lo voy a copiar así. Ok, voy a ponerle igual, voy a quitarle, centramos y ahí está. Bien, ya que tenemos esa tablita, vamos a cada uno de los valores, el 1, 1, el del 1, 1 que viene siendo 10.7, el 10.8 y el 11.3, que nos dio de promedio cada uno de ellos, el 10.933, lo vamos a sacar la diferencia y lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a poner en una tablita muy similar a esta inicial, que es de 9 por 6 con estas dimensiones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner igual, sería este primer valor menos el del promedio y se eleva al cuadrado. Aquí podemos ver nuestra fórmula cómo va quedando, luego lo pongo acá abajo para que se vea cómo va quedando y bueno, le voy a quitar decimales para que se aprecie. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos hasta abajo. Nuevamente, ya tenemos la primer renglón, hacemos lo siguiente con el segundo, perdón, es acá, igual, abrimos paréntesis, el segundo valor, menos el mismo promedio, porque viene siendo el mismo, hasta el tercero es el mismo, ya en el cuarto elevamos el cuadrado. Perdón. Llegamos hasta acá.
Bien, ya que hemos llenado esta tabla de la diferencia de cada uno de los valores menos su media elevado al cuadrado, la suma del cuadrado del error es simplemente sumar todos los valores de esta tabla. Aquí no hay que multiplicar ni por A, ni por B, ni por C, ni por N. Vamos a poner aquí es igual a suma y sumamos todos los valores de la tabla. Vamos a poner que sea igual a este valor. Ya nomás nos falta la suma de cuadrados totales, y la suma de cuadrados totales es un poco parecida a esta tabla. Aquí la diferencia es que vamos a tomar cada uno de los valores y no se le va a restar al promedio de cada 3, sino que es a la media general que hemos estado manejando, que es 11.2296, y nos va a generar una tabla igual, así de 9 por 6, y solamente se va a sumar y ya nos va a dar el valor de la suma de cuadrados totales, y por diferencia vamos a conocer este de aquí. Vamos haciendo el espacio para poder hacer estas cuentas. Bien, ya le hicimos este espacio para poner la suma de cuadrados totales y vamos haciendo las primeras cuentas. Va a ser igual, abrimos paréntesis, va a ser cada uno de los valores menos la suma de cuadrados, en la media general, cerramos, elevamos al cuadrado. Si quisiéramos nosotros copiar, no hay que olvidar que esta parte hay que fijarla con el F4 o poniéndole signo de pesos antes y después de la letra. Ahí está. Y pues ya lo demás se copia. Vamos a copiarlo. Y vamos a copiarlo. Aquí vamos a quitarle un poco de decimales aquí, no tantos. Vamos a centrar y vamos a sumar. Y este valor nos falta aquí. Ahora, ¿cómo sacamos la suma de cuadrados de la interacción A, B y C? Pues sería igual a la suma de cuadrados totales menos serían la suma de los otros anteriores. Vamos a ponerlo así, más A, B, C, más AB, más BC, más AC, más y ahí tenemos nuestro valor, 4.9074. Ok, ya lo más laborioso ya está hecho. Ya lo demás, los grados de libertad, son fórmulas. Sería el valor de A-1, B-1, C-1, y ya nos apoyaríamos con la fórmula que sería A-1 por B-1 y así sucesivamente. Bien, vamos poniendo por aquí las fórmulas, las voy a poner. Bien, entonces aquí les puse lo que son las fórmulas, y si A vale 3, A-1 pues es 2, B-1 pues también es 2, C-1 pues vendría siendo 2 menos 1, 1, mientras que AB, la interacción AB sería el valor que nos dio aquí en los grados de libertad, porque es A-1 por B-1, aquí sería serían 4. Voy a borrar esta parte de aquí. B-1 por C-1 sería 2 por 1, sería 2. A-1, que sería 2 por C-1, que sería 1, también serían 2. Y la multiplicación de esos 3, 2 por 2 por 1, también da 4. Y la multiplicación de A, B y C, que serían estos 3, 3 por 3, 9 por 2, 18. La suma de cuadrados, no, el grado de libertad total, pues nomás sumamos y nos da 35. El cuadrado medio es muy sencillo, no es más que la división
de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Vamos haciendo esa división. Suma de cuadrados de A entre los grados de libertad de A. Y copiamos. El valor de la f calculada es cada uno de ellos entre el cuadrado medio del error. 2 entre 1.2007. Vamos a poner que sea igual a este entre este otro. 6.9913 entre 1.2007. Si queremos copiarlo, vamos a ponerle F4 en esta parte. Lo fijamos y copiamos. Y hasta aquí. Hago una corrección aquí de fórmula. Yo tenía que los grados de libertad eran A por B por C, pero es A por B por C por n-1. Y si A por B por C nos da 18, por n-1, pues nos daría por 2, nos daría 36. Vamos a poner aquí por 2. Y todo lo demás se va a ajustar. Bien, vamos a poner aquí que este debe ser... Oh, ok, es que no lo agarró como fórmula. Voy a corregir. Este es 36. Ahí está, ya está todo corregido y todo ajustado. Ya tenemos la f calculada de cada uno de ellos. Ahora vamos a consultar f de tablas. ¿Con qué valor? Con los grados de libertad de cada uno y los grados de libertad del error. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo lo hacemos esto en tablas? Hay un comando que se llama inv, verso de f. ¿Dónde está? Este aquí. Y le vamos a poner, cuando no nos dicen con qué nivel de confianza o con qué nivel de significancia, tomamos por default el 0.05, que viene siendo la probabilidad, es el nivel de confianza, sería 0.95, vamos a poner 0.95, coma, los grados de libertad del factor, coma, los grados de libertad del error. Ya tenemos ahí el valor de tablas y vamos a copiar. Vamos a ver. Ok, tenemos que fijar este valor. Ahora sí. Ya tenemos nuestro valor de tablas, que es 3.26, 3.26, 4.11, 2.63, 3.26, 3.26. Ok, ahí está. Ahora, ¿cómo planteamos nuestra conclusión? Pues si f calculada es mayor que f de tablas, entonces podemos concluir lo siguiente. De no ser así, pues lo vamos a concluir así. Vamos a ver. Bien, lo puse más para acá para que se pudiera ver toda la fórmula y lo vamos a poner así con la instrucción o el comando si. Como una condición le ponemos si el valor de tablas es mayor que el calculado es mayor que el de tablas, coma, y le puse entre comillas porque quiero que despliegue una información. Si es mayor, le vamos a
va a desplegar que el efecto del factor, pues en este caso es el factor A, es significativo o mayor a 0. Si no, pues que despliegue todo lo contrario, el efecto del factor, que este es el factor A, pues no es significativo o es 0. Okay, entonces vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo que lo cubra y lo vamos a copiar. Aquí podemos ver que algunos no es significativo y otros sí es significativo. ¿En cuáles? En estos dos, los primeros dos es mayor que el valor de tablas, pero en todos los demás, en el factor C, que viene siendo lo que es el tiempo de lavado, el tiempo de lavado no es significativo, solamente es significativo el usuario o el operador y el tipo de catalizador empleado, porque lo que es el tiempo de lavado no es un factor significativo y tampoco las interacciones que hay entre ellos, ni la AB, ni BC, ni AC, ni menos la ABC. ¿Sí? Entonces, esto sí es un poco laborioso, pero esto es mi material que les pueda servir para poder determinar si los efectos de cada uno de los factores, de los tres factores, son significativos o no son significativos. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.